GAESEC Javeriana. Hoy vamos a hablar un poco sobre el ISEC Way y principalmente sobre temas de qué es ISEC, ¿cierto? Entonces, pues lo primero que tenemos que saber es que ISEC es global, es apolítica, independiente, es sin ánimo de lucro y pues nosotros trabajamos con estudiantes y recién graduados de instituciones de educación superior. Entonces, como mediante ejemplos, una vez hablando con su querido MCP Jonathan Suárez en un webinar, pues él nos comentó como para entender como mucho más cercano pues esta definición. Entonces, primero vamos a remitir como el tema de ahí sí este año pues fue hecho en Taiwán, entonces pues tenemos que entender que una de las realidades pues mundiales es que entre China y Taiwán hay una gran problemática y es que China no reconoce pues como estado ni como país ni como nación a Taiwán, entonces pues políticamente nosotros no podemos entrar a hablar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí sí Taiwán pues fue el principal patrocinador del evento, pues fue el gobierno. Entonces, muchos medios de comunicación vieron esto como que ISEC estaba haciendo que Taiwán, mediante pues ese evento, se estuviera presentando como país. Entonces, ¿qué dijo el PAI al respecto? Como, ¿qué estaba pasando? Entonces, el PAI lo que dijo fue como, a nosotros como ISEC sí nos importa la política, pero que nos importe pues no quiere decir que no debamos, pues que no, que vamos a participar, todo lo contrario, nosotros no participamos y por eso somos apolíticos. Entonces, por eso es que, ¿qué pasó? Como el hecho de que en IC fuera patrocinado por el gobierno y como se hiciera todo este boom, pues la gente del MC de China no pudo viajar porque no se les dieron las visas para poder viajar, pues porque para el MC eso fue algo muy grave. Entonces, como tenemos que entender que nosotros somos globales y apolíticos y hay que entenderlo en un conjunto, entonces nosotros decimos que nosotros, ¿por qué decimos por qué existe ISEC en Colombia y no ISEC Colombia? Uno, porque nosotros no podemos apropiarnos como país de la marca, sino que la marca se encuentra en los países. Y por eso es que nosotros no vamos a decir que somos ISEC Javeriana, sino ISEC en Javeriana, y como tener mucho cuidado con eso y aprender a crear una cultura organizacional sobre el tema. Entonces, nosotros como no nos apropiamos, pues por eso y como nosotros políticamente no podemos intervenir y como nosotros estamos en lugares como Taiwán, nosotros ya no nos llamamos MC sino MC. ¿Por qué razón? Porque es que antiguamente se llamaba MC, que era National Committee, pero como les digo, nosotros como no participamos en la política y somos apolíticos, pues no podíamos decir que hay una oficina nacional en Taiwán. Entonces es por eso que nosotros nosotros estamos también en territorios, para estos territorios nosotros entonces llamamos el MC, que es Member Committee, para de alguna manera aprender a manejar un poco más la marca. Cuando hablamos del tema de un poco más apolítico, y es decir que una vez el fundador de ISEC habló sobre el contexto, entonces como el contexto en el cual la organización nació, se creció, se desarrolló y pues como se inventó esta idea, y es la siguiente, y es que nosotros nos fundamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el rol o cuál es la función que ISEC debe cumplir en medio de esto? Es que nosotros tenemos que ser un medio, ¿sí? Un medio para ayudar al conflicto, tenemos que ser un medio para lograr lo que nosotros queremos lograr como organización. Entonces, la pregunta era clara y era saber cuál era el rol que debe tener ISEC. Entonces, por ejemplo, en países como Israel. Entonces la respuesta está en nuestro ISEC Way. ¿Por qué razón? Porque nuestro ISEC Way nos explica de cómo nosotros, cuál es como nuestro know-how organizacional y cómo debemos empezarnos a comportar frente a esto. Entonces, ¿por qué somos apolíticos? Pero nosotros promovemos paz y es algo que tenemos que tenerlo súper claro porque nunca podemos tomar partido, ¿sí? Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros no podamos emitir una voz y eso no quiere decir que estemos tomando partido, sino que nos interesa lo que está pasando. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros nos tenemos que interesar también en nuestros work issues. Cuando hablamos de independiente, entonces vamos a hablar como de un caso que existió en ISEC en Colombia, y fue que ISEC llegó a la Universidad Gran Colombiana y se firmó uno de los convenios más grandes que en Colombia se han firmado con el tema de programas, cuando era como de programas, de dinero, de todo, y era como súper grande y súper beneficioso. Entonces pues en la red la gente estaba muy feliz.
Pero ¿qué pasó? Cuando se empezó a ejecutar el convenio, para los ojos de la universidad, debía direccionar a la organización, es decir, la Universidad Colombiana le daba direccionamientos a IESEC de cómo debía funcionarse y cómo debería ejecutarse pues el proyecto, el convenio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como organización tenemos que hacer cuando pasan este tipo de cosas? Porque de alguna manera nosotros era como si no pudiéramos tomar decisiones, sino que la universidad las estaba tomando por nosotros, y fue que nosotros tenemos que recurrir a la IESEC, porque la IESEC nos dice por qué y nos dice que nosotros somos independientes. Entonces, ¿qué fue la mejor manera para solucionar ese problema? Fue mostrarle a la Universidad Colombiana que nosotros éramos independientes y mostrárselo de manera muy asertiva. ¿Por qué? Nosotros manejamos nuestra propia administración, somos una entidad sin ánimo de lucro y algo súper importante, estamos registrados en Cámara de Comercio y tenemos nuestra propia personería jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos autonomía como institución, como organización, como ONG. Somos legales y por ende tenemos nuestros propios direccionamientos. Por eso es que nosotros no hacemos parte de la universidad, sino que nosotros acompañamos y de alguna manera generamos como un co-branding con las universidades, nos aliamos con ellas para crecer y generar un mayor impacto. Por eso también hay que tener muy en cuenta, y como nosotros tenemos también nuestra propia administración, es supremamente importante que empecemos a tomar conciencia de lo que significan las asambleas para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos las asambleas, porque tiene que haber una persona que está escribiendo y hace estas actas de asamblea, es porque la Cámara de Comercio debe recibir el reporte de la toma de decisiones que sus asociados hacen. Entonces, como se genera ese reporte, esa toma de decisiones, pues es supremamente importante que nosotros en la hora de asamblea como que seamos muy responsables, porque realmente estamos cambiando el direccionamiento de la organización. Que seamos sin ánimo de lucro no quiere decir que seamos con ánimo de pérdida. Entonces siempre tenemos que buscar la sostenibilidad. Es decir, ¿qué quiere decir que seamos sin ánimo de lucro? Quiere decir que somos una entidad que todo lo que nosotros ganemos como utilidades se debe reinvertir en la misma organización, y nosotros las utilidades no se las ganan las personas, porque es como funcionaría una empresa normalmente. Y por último, porque educación superior. Entonces, ahí hay un ejemplo, es cuando se llegó a ese Cúcuta, pues las personas del SENA se sentían muy rechazadas porque el discurso era muy dirigido a universidades, y nosotros muchas veces cuando hacemos el discurso ese decimos, claro, es que estamos en las universidades más importantes, pero eso es falso porque estamos discriminando, y nosotros como ESEC no podemos discriminar. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de instituciones de educación superior? Porque pues nosotros tenemos instituciones como el SENA que pueden hacer parte de ESEC y que a pesar de todo son institutos técnicos y de alguna manera ellos también estudian muchos de los focos y pueden participar en todos nuestros programas. Entonces es por eso como que nosotros tengamos eso súper claro y como que no nos sesguemos y muchas veces no cometamos esos errores temáticos. Listo. Entonces, nosotros tenemos que saber que no discriminamos ni por raza, ni por color, ni por género, ni por orientación sexual, creencia, religión, nacionalidad y etnia. Y eso es supremamente importante porque, como les venía diciendo, recuerden en el contexto que nació la organización, nosotros como organización nos visionamos y como nosotros buscamos como romper esos paradigmas organizacionales que tenemos, y es como súper claro y como súper concreto que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos discriminar, porque estaremos yendo en contra como de lo que es originario de nosotros y de lo que nosotros somos como institución. Y es por eso que a la hora de nosotros llegar a venderle a organizaciones y a terceros, siempre tener en cuenta de cómo manejar nuestro lenguaje, y nosotros nunca podemos permitir que nuestros fee takers pues nos exijan ciertas cosas y nos sesguen, porque iría en contra de nosotros, y como saben, dentro de las XPPs, algo que tiene que ir súper claro es que ellos tienen que ir con los valores IESECos que tenemos como organización. Y por último, nosotros como miembro, ¿qué nos debe interesar y cómo tenemos que empezar a fomentar todo esto? Pues tenemos que empezar a estudiar un poco los world issues. ¿Por qué? Porque, como les decía, a pesar de que somos apolíticos, no quiere decir que a nosotros no nos interese la política, solo que no tomamos partido, pero sí emitimos una voz, y como emitimos una voz, tenemos que aprender a conocer nuestra organización, porque ¿cómo decimos que podemos impactar positivamente si no conocemos nuestra realidad nacional, si no conocemos nuestra realidad internacional, y
cómo nosotros queremos generar un cambio positivo y cómo queremos lograr nuestra visión, que es la paz y el desarrollo del potencial humano, si nosotros no conocemos eso. Entonces es como súper importante. Y los World Issues tienen igual nivel que el liderazgo y que el management, y eso es algo que tienen que tener supremamente en cuenta. Leadership. El liderazgo es algo súper importante. Creo que hace parte de nuestra propuesta de valor. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a querer crear líderes emprendedores y responsables, bien sea para que se desarrollen profesionalmente o para que impacten positivamente en la sociedad. Y management, ¿por qué? Porque es que nosotros somos una plataforma para gestionar equipos, para construir personas, para poder llegar a una misión, y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta de por qué es tan importante trabajar estos temas y por qué nosotros como miembros tenemos que empezar a desarrollarnos, porque nosotros tenemos que buscar siempre alinearnos a la organización. ¿Y cómo vamos a lograr alinearnos a la organización? Es entendiendo la naturaleza de nosotros, entendiendo cómo nuestra visión, que es el desarrollo del potencial humano, va dirigido a ese impacto que nosotros realizamos. Y recuerden que ese impacto que nosotros realizamos siempre es doble. Está el impacto directo y el impacto indirecto. Y el que siempre vamos a hacer por default es el impacto indirecto, que consiste en todo lo que nosotros trabajamos. Nosotros, al trabajar como organización o trabajar como miembros, estamos generando este impacto indirecto, y es que nosotros nos estamos desarrollando personal y profesionalmente al realizar cada una de las tareas que nos ponen a hacer, porque estamos aprendiendo a trabajar, estamos aprendiendo a tener una experiencia fuerte en donde tenemos ciertas responsabilidades y donde nosotros ya no estamos aquí jugando. Estamos aprendiendo, pero no estamos jugando, porque tenemos dinero de entidades, tenemos personas que están viviendo su experiencia. Y el impacto directo es el que realizamos directamente en las comunidades, perdón la redundancia, y es el hecho de nosotros poder llegar a las comunidades, a las necesidades sociales de una comunidad, para poder desarrollar y emprender diferentes problemáticas. Y por eso es que nosotros trabajamos tanto con sectores de entidades privadas y públicas. Y porque hacemos trabajos profesionales. Los trabajos profesionales los realizamos porque nosotros también estamos ayudando a que los sectores empresariales se desarrollen, porque estamos generándoles competitividad y desarrollo empresarial, y socialmente porque estamos generando proyectos sociales donde estamos ayudando a las principales problemáticas que tenemos como entidad. Bueno, chicos, espero como que les haya quedado súper claro que es ISEC, porque es tan importante la ISEC Way. Y pues siempre échenle una leída, una repasada, ya que realmente todo lo que es nuestra esencia como organización y nuestra esencia como persona y como ISEXer siempre tiene que estar enfocada como a esto. Y bueno, espero que les haya gustado y estamos hablando. Chao.